Quiero invitarles hoy a abrir sus Biblias para continuar esta serie que hemos titulado Mucho Más. En la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, llamada la carta a los Efesios, por favor habla su Biblia, en Efesios capítulo 1. La carta a los Efesios fue escrita, como he dicho, a una iglesia que se estaba levantando en una ciudad complicada. En una ciudad llena de idolatría, en una ciudad llena de culturas diferentes, en una ciudad donde se encontraba una de las antiguas maravillas del mundo, el templo a la diosa Diana o Artemisa. Una ciudad que adoraba todo tipo de deidades, donde la gente traía ofrenda. En medio de esa cultura se está levantando una iglesia con el poder de Cristo. Y el apóstol Pablo escribe para animarles y decirles que no se preocupen por las cosas que están a su alrededor. En Cristo ellos tienen una riqueza mayor y es mucho más abundante que ellos pueden disfrutar y experimentar. La carta a los Efesios se divide, tiene 6 capítulos. Yo traté de dividirla en 3 partes. Los primeros 3 capítulos nos hablan precisamente de las riquezas de nosotros los creyentes en Cristo. En los capítulos 4, 5 y hasta parte del 6 nos hablan de las responsabilidades de nosotros los creyentes con esas riquezas. Cómo usar esas riquezas de tal manera que honren a Dios. Y el capítulo 6 en la última parte, que muchos no dividen eso así, pero yo creo que nos va a ayudar a nosotros, nos habla del reto de aquellos que están en Cristo y es el reto de la lucha espiritual. Vamos a ver eso poco a poco en esta carta hermosa, pero hoy todavía estamos en las riquezas. Hemos visto por 2 semanas las riquezas que tenemos en el Padre, cómo el Padre nos escogió por su voluntad desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos para la alabanza de su gloria. Vimos cómo el Hijo nos redime con su preciosa sangre para pagar el precio de nuestros pecados. Y ahora al ser redimido, como el Espíritu Santo nos sella, dándonos la garantía de que seremos y somos salvos hasta el día de su venida. Pero después de Pablo explicar esto y mirar la cantidad de riquezas que tienen los creyentes que tenemos tú y yo, Pablo hace una parada para orar. Y esta es una oración poco común en el día de hoy. Porque esta oración no es una oración pidiendo sanidad, no es una oración pidiendo prosperidad, no es una oración pidiendo que una puerta se cierre o se abra. Es una oración diferente. Hablando de oración diferente, en el mundo en el que estamos viviendo, donde aún los llamados cristianos han cambiado la oración bíblica por cosas que no son la oración bíblica, vale la pena examinar cómo debemos orar como cristianos. Ya muchas personas no oran, declaran. Ya muchas personas no oran, sino reclaman. Otras personas no oran, sino arrebatan. ¿Y saben lo que la palabra enseña? Si está alguno entre vosotros enfermo, ore. Si está alguno triste, ore. Si alguno tiene necesidad, pida. Si alguno pide, recibe. Si busca, halla. Si llama, se le abrirá. Pero aún nosotros los creyentes, a veces oramos no por las cosas correctas. Y aquí Pablo hace una oración que es poco común. Hoy vamos a estudiar esta oración juntos. Y vamos a mirar por qué está orando Pablo. Y tal vez cuando salgas de aquí, tú también dices, yo necesito orar por eso. Si alguien se acerca a ti ahora mismo y te pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué le dirías? Piensa bien. Anótalo, por favor. Toma ahí tu lápiz y una libreta. ¿Cómo puedo orar por ti? Ponme 3 cosas en las que alguien pudiera orar por ti hoy. Por favor, haga este ejercicio.
Si nos estás viendo por el internet, hazlo ahí también. Ya sea en tu teléfono, en tu Biblia. ¿Cómo puede alguien orar por ti? Ora, anótalo. Ora por esto, ora por esto, ora por esto. Pero vamos a mirar en la oración de Pablo, que Pablo al orar por los creyentes, posiblemente no oró por nada de eso que nosotros hemos puesto en la lista ahora mismo. Le he hecho muchas veces esta historia. Se las voy a hacer otra vez. Cuando mi esposa vino por primera vez a los Estados Unidos, ella la llevaron a un parque de diversiones, al parque donde todo padre quiere llevar un hijo, es Disney, ¿verdad? Y cuando mi esposa llegó a Disney con su papá, ya mi esposa era adulta, entró en un lugar donde a todos le daban los lentes de tercera dimensión. ¿Recuerdan cuando salieron estos lentes de tercera dimensión? Las películas de tercera dimensión y las cosas de tercera dimensión. Y en este lugar de tercera dimensión, todos están poniéndose sus lentes. Mi esposa no sabe que los lentes eran para ponérselo. Ella piensa que es un regalo y se lo echa. Y de momento, cuando todo aquello comienza como una película, delante de ella en una pantalla gigante, y la gente empieza a gritar, a levantar los pies, a taparse la cara, a reír. Y mi esposa miraba a los que estaban a su lado y decía, ¿de qué se ríen? En una pantalla, yo no veo nada. ¿Y por qué levantan los pies? Si las cosas están allá y no vienen para acá. Mi suegro, que estaba a su lado, al mirarla, que ve que no se ríe, que no levanta los pies, que no grita, se da cuenta que no se ha puesto los lentes de tercera dimensión y no puede ver los efectos que están delante de ella, que las cosas vienen para encima de ella, que el aire sale por debajo y no lo está disfrutando. Mi suegro le grita, ponte los lentes. Ella agarra sus lentes, se pone los lentes de tercera dimensión y en 2 minutos, ¿qué creen? ¡Guau! ¡Eh! Mi esposa ahora está metida disfrutando de lo que los demás están disfrutando. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la diferencia? Que mi esposa no podía ver lo que todos los demás podían ver. No era que no estaba en el lugar correcto, no era que no tenía las cosas correctas para verlo, era simplemente que no podía verlo como otros lo veían. Quiero decirles algo. Muchas veces nosotros los cristianos vemos que un cristiano al lado de nosotros está disfrutando la vida cristiana al máximo. Aleluya, gloria a Dios, qué hermoso es el Señor. Y usted lo mira y dice, este es un poco raro. ¿Y por qué grita en el culto? ¿Y por qué levanta las manos? ¿Y por qué llora? Posiblemente es porque esa persona está viendo cosas que tú no estás viendo todavía. Es posiblemente que esa persona está experimentando cosas que tú no estás experimentando todavía. Es posiblemente que estén en el mismo lugar, que tengan la misma Biblia, que escuchen al mismo pastor, pero tu experiencia puede ser diferente. Lo que Pablo está orando acá es eso, que Dios, con el poder del Espíritu Santo, les permita a los creyentes que están en Éfeso llevar su experiencia cristiana a otro nivel, al máximo del disfrute de las riquezas de Dios. ¿Cómo puedo orar, pastor, para disfrutar al máximo las riquezas que ya tengo en Dios? ¿Listo? Quiero leer Efesios capítulo 1, verso 15 en lo adelante. Por esta causa, Pablo dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Voy a hacer esta lectura, voy a ir deteniéndome. Los efesios tenían 2 cosas muy importantes que todo cristiano debe tener. ¿Qué tenían, según dice ahí? Fe en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y amor, ¿qué? Los unos con los otros. Estas son 2 marcas de un verdadero creyente.
¿Cuál es el gran mandamiento? Mateo capítulo 22, verso del 35 al 37. Amarás al Señor tu ¿qué? Tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y amarás a quién? ¿A tu prójimo como a quién? Quiere decir que estos creyentes están en el lugar correcto. Tienen fe en Jesucristo y tienen amor por los hermanos. Y eso no es suficiente, pastor. Parece que aun cuando tú tienes fe en Cristo y amor por los hermanos, Pablo está orando por algo más. Y es cuando Pablo dice ahora, verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué, Pablo? Si nosotros tenemos fe en Cristo y amamos a los hermanos. ¿Cuántos de ustedes dicen, si yo tuviera fe fuerte en Cristo y amar a los hermanos, ya no quiero nada más? Suficiente. Pablo dice, para esto. Miren lo que viene ahora en el verso que viene. Verso 17, ¿está conmigo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué está orando Pablo? Si ellos tenían fe y tenían amor por otros. Pablo dice, hay algo más que se puede disfrutar. ¿Estás listo? Pablo dice, oro para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé, escuchen, espíritu de sabiduría y revelación. Quiero parar aquí. La palabra espíritu aquí no es la palabra Espíritu Santo. Ya ellos tenían al Espíritu Santo. Según capítulo 1, verso 13, dice, ustedes recibieron el Espíritu ¿cuándo? Cuando creyeron, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea, Pablo no está pidiendo que Dios le vuelva a dar el Espíritu. Tampoco la palabra espíritu aquí es el espíritu del hombre, porque si usted está vivo, el espíritu del hombre está en usted. ¿Qué significa aquí? Para que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación. La palabra espíritu aquí significa una aptitud. Ustedes dicen, este tiene un espíritu guerrero. ¿Han oído esa palabra alguna vez? Este tiene un espíritu de crítica. Es una aptitud. Pablo está diciendo, yo oro a Dios para que sea Dios, porque miren, ¿sabe qué? Una actitud de sabiduría y revelación solo viene si Dios no los da. Y Pablo está diciendo, yo sé que ustedes tienen fe y ustedes tienen amor, pero ustedes necesitan un espíritu de sabiduría y revelación. Voy a hablar de estas dos palabras. Sabiduría no es conocimiento solamente. No es información. La sabiduría es la habilidad de aplicar bien la información que sabemos. Por ejemplo, se lo pongo más fácil. ¿Cuántos saben que 2 más 2 es 4? Diga amén. Eso es conocimiento, ¿verdad? ¿Cuántos saben que si usted gana
$2, no puede gastar 4. Dígame. ¿Y por qué usted gasta 4 a crédito? Porque aunque usted tiene el conocimiento, le falta sabiduría. Nadie dice amén. O sea, usted sabe la matemática, tiene el conocimiento, gasta más de lo que gana porque le falta ¿qué? Algunos dieron dinero. No, sabiduría. Entonces Dios está diciendo un espíritu para aplicar lo que saben, pero también un espíritu de revelación. ¿Saben lo que es revelar? Revelar es, recuerdan, ok, la juventud de esto no sabe nada. ¿Cuántos recuerdan las cámaras fotográficas que usaban un rollo? Que ese rollo, ustedes después le explican a la juventud. Usted tenía que tomar la foto, tomar aquel rollo, irlo a un lugar para revelar lo que estaba ahí que nadie podía ver. Y después que usted revelaba, ahora sí se veía y ahora se imprimía. ¿Recuerdan eso? Revelar es mostrar algo que está ahí, pero que no se ve. Es mover un velo. Lo que Pablo está diciendo es: yo oro al Padre para que les dé un espíritu de aplicar lo que saben, pero de ver lo que ustedes tienen ahí, pero que todavía no saben. Los cristianos tenemos grandes riquezas en Dios y muchas veces no las estamos disfrutando y aprovechando, porque aunque están ahí, tú todavía no las ves y no entiendes lo que significa. El mejor motivo de oración que tú puedes pedir es: Padre, dame sabiduría para ver lo que tengo que no veo. Es más, creo que los cristianos debemos de dejar de orar por aquellas cosas que no tenemos y empezar a orar para disfrutar las que tenemos. Estamos a veces tan afanados por alcanzar lo que no tenemos que dejamos de disfrutar lo que sí Dios ya nos ha dado. Pablo está diciendo: no estoy orando para que sane la pierna, no estoy orando para que tengas dinero, estoy orando para que se corra el velo y veas lo que tienes en Dios, para que disfrutes en tercera dimensión lo que Dios tiene para ti. ¿Cuál, pastor? ¿Cuáles son esas cosas? Y vamos a mirar 3 cosas por las que Pablo ora y por las que tú y yo debemos orar si queremos de verdad disfrutar la vida cristiana. Tener fe y amor por otros es bueno, ese es el comienzo. Pero pedirle a Dios que nos revele, que nos deje ver, eso es otra cosa. Pablo dice en el final del verso 17, ¿están conmigo? Para que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Marque esa palabra, conocimiento de Él. ¿Saben cuál es la primera oración que Pablo está haciendo? O el primer motivo de oración: conocer su persona. Muchos de nosotros los creyentes necesitamos orar para que Dios nos abra la mente y podamos de verdad conocer a Dios. Pastor, ya yo le conozco, yo sé que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Quiero decirte algo: hay mucho más de Dios que tú puedes conocer, y la única manera es si tú le pides a Dios: Señor, déjame conocerte. En el Antiguo Testamento Dios se reveló por diferentes nombres. Para Abraham, Dios le provee el sacrificio y se mostró su nombre: Jehová Jireh. En el monte Jehová se proveerá. Dios se reveló ahora
movió un velo y le mostró a Abraham: yo soy el que pone siempre el sacrificio, yo proveo lo que tú necesitas. Cuando el pueblo salía a la batalla, Dios se reveló como Jehová Nixi. Ahora ya no era el que se proveía, ahora era nuestra bandera, nuestro estandarte. Al hambriento, Jesucristo se reveló como el pan de vida. Al sediento, como el agua de vida. Al enfermo, como el médico divino. Al perdido, como el camino, la verdad y la vida. Hermanos, ¿cuánto nos queda por conocer a Dios? Pablo dice: yo oro para que ustedes puedan conocer su persona. Porque ¿sabes qué? Cuando un cristiano conoce de verdad a su Dios, caminará de una manera diferente. Al santo, santo, santo. Aquel que no tolera mi pecado, pero a la vez me ama y dio su Hijo por mí. Aquel que no ha perdido una batalla ni perderá ninguna. Él es mi Dios. ¿Cuántos conocen a ese Dios? Tenemos fe, tenemos amor, pero necesitamos esa revelación para conocer más y más y más a Dios. Pablo ora por eso. ¿Conocer su qué? Su persona. Estás orando cada día: Señor, quiero conocerte más. A veces el conocer viene por estudiar la palabra. Y a veces viene por obedecerla. Muchas veces conocemos a Dios cuando podemos experimentar la obediencia y lo vemos tal y como Él lo prometió. Muchos de nosotros podemos tener conocimiento intelectual de que Dios es proveedor, de que Dios es fuerte, de que Dios es sanador, porque lo has leído en la palabra. Pero llega ese momento y ese día cuando te ves enfermo y Dios hace la obra que tú dices: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Necesitamos orar para conocer a Dios. Pablo dice la segunda cosa, y aunque muchos estudiosos han dividido esto en 2 o 3 cosas, yo quiero dividirlo, agruparlo a los que vienen ahora. Y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren, ¿ojos de qué? Está hablando en términos espirituales. A Dios no se puede conocer con los ojos físicos. No es por vista que caminamos. No es por lo que vemos simplemente. Hay una cosa espiritual en nosotros que Dios tiene que abrir. Para muchos de ustedes tienen que orar: Señor, abre mis ojos espirituales. Y alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha ¿qué? Llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahora aquí, escuchen, hay 2 cosas que se juntan acá. Uno, la esperanza de qué. ¿De qué? La esperanza a la que Dios nos ¿qué? Nos ha llamado. ¿Y qué más? Y la riqueza de su herencia, ¿dónde? En los santos. Okay. ¿Cuántos saben que Dios le ha llamado? ¿Para qué te llamó Dios? Bueno, la palabra del Señor enseña que Dios nos llama por su ¿qué? Por su gracia. Pero ¿para qué nos llama por su gracia? ¿Sabes una cosa? Muchas veces andamos caminando en este mundo y no sabemos por qué Dios nos ha llamado. Y Pablo dice: yo oro para que el Señor se revele a ustedes y sepan para qué Dios los llamó. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos para la cual hemos sido llamados? Para estar un día para siempre con Él en el cielo. ¿Amén? ¿Sí o no? Muchas veces nosotros estamos tan cegados y tan distraídos por las cosas de esta tierra que se nos olvida que Dios nos llamó para algo más allá que esta tierra. Y si estamos aquí, estamos ¿de qué? De pasada. ¿Cuáles son las cosas que pusiste en motivo de oración? Míralas. 90% de las cosas por las que oramos se quedan en esta tierra. ¿Sí o no? Levante la mano si lo que usted puso, el día que usted se muera, usted no se lo puede llevar. Levante su mano. Levante su mano, por favor. Un trabajo. ¿Cuántos están orando por un trabajo? ¿Hace falta, sí o no? Pero no te lo puedes llevar.
¿Cuántos están orando por salud? ¿Hace falta? Sí hace falta. Pero el problema es que no importa más tarde o más temprano, la tienes que dejar aquí. Y vas a tener salud para siempre con el Señor. ¿Cuántos estamos orando por un hijo? Por un familiar. Por un trabajo, por una escuela, por una prueba. Muchas de estas cosas que oramos se van a quedar. Y Pablo está diciendo, yo estoy orando para que ustedes tengan la vista un poco más larga y puedan ver que hay una esperanza más allá que los días que estamos viviendo en la tierra. Siempre le hago la historia de mi abuela. Hacía tiempo que no oían de mi abuela, ¿verdad? Primera vez que voy a hablar de mi abuela en el 2020, pero voy a hablar algo que ya usted conoce. Era aquella llamada de mi abuela cuando nosotros jugábamos al Monopolio. Ahí teníamos dinero y edificios y casas, y yo ahí con mis hermanos y el banco. Entrábamos a la prisión y salíamos a la prisión y cobrábamos renta. ¿Recuerdan esos juegos? ¿Quién sabe lo que es Monopolio? Yo creo que el Monopolio es en el único lugar donde nosotros los pobres tenemos algo. De verdad que sí. Y dinero y renta. Pero a las 11:30 mi abuela llamaba para almorzar. Y mi abuela decía, almorzar. No importa cuánto dinero yo tenía, o cuántas casas tenía, o cuántos hoteles tenía. Tenía 5 minutos para recoger todo aquello y ponerlo en una caja y correr a la mesa. Porque si no, el juicio de mi abuela venía sobre nosotros. ¿Saben lo que pasa? Nosotros se nos olvida, siempre digo, que no importa lo que tengamos en este mundo. Un día vamos a escuchar la trompeta de Dios llamándonos y todo lo que tuvimos ya no sirve para nada. Si pudiéramos vivir con la esperanza eterna en el cielo, pudiéramos vivir un poco menos preocupado y menos afanado por las cosas que se quedan en este mundo, porque en cualquier momento el Señor viene por nosotros o te manda a buscar y nada más sirve que aquello que es eterno y tiene que ver con nuestra esperanza. ¿Y saben lo que dice Pablo? Yo oro para que el Señor les revele la esperanza para la que fueron llamados, pero más, la herencia que Él tiene en sus santos. Muchos creen que esto es la herencia que tenemos en el Señor. No. La herencia que tenemos en el Señor es la vida eterna y otras cosas. Aquí es la herencia que el Señor tiene en nosotros. ¿Sabes? A veces tú no entiendes que Dios ha puesto el Espíritu en ti. Y tú eres marcado y sellado por Él. Y tú y yo somos su herencia. Y Él tiene un depósito en nosotros. Y a veces vivimos como si eso no fuera real. ¿Saben lo que Pablo dice? Yo oro para que sea el Espíritu Santo que le revele no solo su persona, anota esto, sino su plan contigo. Ponga, conociendo su plan. Oremos por conocer su plan. ¿Cuál es el plan porque Él me llamó? ¿Cuál es el plan porque Él tiene el Espíritu en mí? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Sabes una cosa? Dios tiene contigo más que simplemente que seas un buen creyente. Por esta razón, si fuera solamente salvarte, del día que te salvó, ya estabas listo ¿para qué? Para irte. Y algunos dicen, pastor, hubiese sido mejor. Para ti sí, pero no seas egoísta, porque Dios te tiene aquí para algo más. Dios te tiene todavía aquí porque Él quiere hacer cosas contigo. Y Pablo está diciendo, yo quiero orar para que Dios le revele a ustedes no solamente quién es Él, su persona, sino cuál es el plan que Él tiene contigo desde el día que te llamó. Estás orando, Señor, muéstrame cuál es tu plan. Yo no te puedo mostrar el plan de Dios para ti, solo tú con Él. Y por último, Pablo ora por otra cosa. La otra cosa por la que ora Pablo, está conmigo si pueden, viene a continuación. Verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza? Lea esta palabra. De su, ¿qué? De su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas.
¿Sabes? Pablo está orando para que tú sepas cuánto poder tiene Dios operando en ti. Muchos de nosotros necesitamos sentir la revelación de cuánto poder está a tu disposición. Nosotros andamos a veces tan derrotados, tan caídos, como si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó, tiene poder, venció la muerte, y hoy ese poder está operando en ti y a favor de ti, para transformarte y para usarte. Quiero decirles, ¿cuántas veces usted ha andado como si no tuviera poder ninguno? No puedo. ¿Saben lo que Pablo dice? Estoy orando para que el velo se corra y puedas ver cuánto puedes, y puedas ver cuánto poder hay a tu disposición. Y si usted quiere ver algunas cosas del poder, y ponga el tercer punto: conocer su poder, conocer su persona, conocer su plan, pero conocer su poder. Mire lo que dice del poder que está a tu disposición. Voy a leer los versos que vienen. Y dice, verso 20: la cual operó en Cristo, resucitándole ¿de qué? De los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Espera un momento. El poder que está operando en nosotros fue el mismo que levantó ¿a quién? A Cristo de los muertos. Pero fíjense, el poder que levantó a Lázaro de los muertos le dio solamente ¿qué? Vida a Lázaro. ¿Está conmigo? Pero el poder que levantó a Cristo de los muertos no solamente le dio vida, sino que más le dio. ¿Lo puso qué? A la diestra del Padre. Entonces no es solamente poder de vida. Es un poder de qué más. Lea conmigo, por favor, 21. Y lo puso sobre todo ¿qué? Principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también ¿dónde? En el venidero, sometiendo todas las cosas bajo ¿qué? Sus ¿qué? Pies. Y lo dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder que está en ti no solo da vida, sino que ese poder puso a Cristo a la diestra de Dios y sometió todo poder por debajo de sus pies. Porque este poder que está en ti no solo es poder de vida, escucha, es poder de victoria. Es poder de victoria. Muchas veces nosotros necesitamos, Señor, muéstrame tu poder de vida y de victoria. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde está usted ahora mismo? Hermano, ya no sabe ni dónde está, lo confundido tanto. Está en Dallas. Son las 3. Está en la iglesia Prestonwood. Está en la reunión de la iglesia Prestonwood. Pero quiero que mire dónde está usted en este pasaje bíblico. Dice que puso a Cristo como cabeza. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. ¿Y la iglesia es su qué? Su cuerpo. Pero el pasaje dice que sometió a todo principado, poder y potestad por debajo de qué? De sus pies. Ok, ayúdeme aquí. Si Cristo es la cabeza y todo poder, principado y potestad está debajo de sus pies, y nosotros somos su cuerpo, ¿dónde está el enemigo y las fuerzas espirituales de maldad con respecto a tu vida en Cristo?
están debajo de tus pies. Ojalá y que Dios nos revele eso. Porque el enemigo no tiene lugar con nosotros cuando nosotros estamos en Cristo. Y cuando estamos sufriendo y vemos que no podemos, tenemos que saber que el enemigo no tiene autoridad sobre mi vida. Porque si yo estoy en Cristo, yo soy parte de su pueblo. Y si soy parte de su pueblo, su poder opera en mí, que es un poder de vida y es un poder de victoria. Y el enemigo está debajo de mis pies. Quiero que mires tus motivos de oración. Míralos. Mira lo que pusiste al principio. ¿Cuántos de esos motivos tienen que ver con lo que Pablo dijo? ¿Cuántos de ustedes están de verdad orando, Señor, revélate para conocer tu persona? Señor, revélate para conocer tu plan. Señor, revélate para conocer tu poder. ¿Cuántos hoy dicen, pastor, yo hace tiempo que no oro por eso? Levante su mano. Hace tiempo que yo nunca he orado por eso. ¿No crees que hoy sea un buen día para empezar? ¿No crees que hoy sea un buen día para decir, Señor, perdóname? Porque yo oro por tantas cosas, menos por lo que de verdad debo orar. Señor, he pedido por tantas cosas que creo que no tengo, que he dejado de disfrutar las que tengo en ti, que sé que están seguras. Cuenta la historia de un gran colector de piezas de arte, y con eso termino. Que colectaba piezas de arte y piezas de arte y piezas de arte, las más valiosas del mundo, y las guardaba simplemente para tenerlas. Y un día escuchó en las noticias que había una pieza de arte que nadie sabía de ella, que tenía un gran valor y que todos codiciaban, pero nadie sabía dónde estaba. Le dijo a sus colectores, por favor, yo quiero esa pieza de arte, búsquenla en el mundo entero y paguen por ella lo que sea, porque yo la quiero tener. Los colectores buscaron y buscaron hasta que llegaron con la noticia, la encontramos. Dice, ¿dónde está y cuánto cuesta? Y le dijeron, está en uno de sus departamentos guardado. A veces andamos buscando cosas que ya tenemos. Y andamos buscando por el mundo satisfacción, placer, realización, significado, cuando ya lo tenemos en Jesucristo. Es mi deseo que no busques fuera de Cristo lo que ya tienes en Él. Es mi deseo y mi oración que comiences a orar diciendo, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación para conocer más tu persona, tu maravilloso plan y tu poder en mi vida. Y de esa manera poder vivir una vida a plenitud, mucho más abundante de que lo que yo he pedido y he imaginado.